Hermanos, bienvenidos una vez más. Vamos a dar inicio a esta sección de alabanza y adoración. Vamos a comenzar leyendo una escritura que está en el libro de Hechos, capítulo 4. Esta escritura es algo que habla a mi corazón, a mi mente, y quiero compartírselas hablando de Jesús. Y dice así: Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y damos gracias a Dios por su palabra, gracias porque tenemos su promesa, gracias a Dios porque en su nombre podemos ser salvos y alcanzamos salvación aún no mereciéndola. Su gracia se extiende para nosotros y somos alcanzados por esa gracia de parte de Dios a través de Jesucristo, y damos gracias por eso, porque Dios es muy bueno. Y queremos orar antes de iniciar. Señor, te damos muchas gracias en este tiempo, en este momento. Rogamos tu bendición, rogamos que mis hermanos ahí en sus casas, a través de esta grabación, igualmente puedan gozarse, puedan unirse, y que podamos unirnos todos juntos como iglesia para adorar, exaltar tu nombre, Padre. Y así como dice la escritura que acabamos de leer, que no hay otro, no hay ningún otro en el cual podamos ser salvos, Señor, sino solamente en ti y en tu nombre, Señor. Y tu palabra también dice que en aquel día todo ojo te verá y toda lengua confesará que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Vamos a comenzar. Ante su trono está amor.
días, iglesia. Te mando un saludo ahí donde quiera que estés. Antes de pasar el tiempo de la palabra, voy a dar unos anuncios rápidamente. Te seguimos invitando a los grupos de conexión que estamos reuniéndonos entre semana. Los hombres nos reunimos los martes a las 7:30 y las mujeres los jueves a las 7 de la noche. Esto es vía Zoom. La aplicación de Zoom es completamente gratuita, así que te invitamos a que te integres. Escríbenos si deseas ser parte de estos grupos de conexión. El siguiente anuncio pues es parte de las ofrendas, entendiendo lo que Dios nos instruye en su palabra, de dar con un corazón alegre, agradecido, en adoración y amorosa obediencia, para tener el privilegio de ser partícipe, de llevar el evangelio a más personas y para mantener y sostener el lugar en el que nos reunimos y las personas que en él trabajan. Entendiendo, una vez más lo repito, la libertad que tenemos en Cristo, el sabernos amados, aceptados ya completamente en Jesús. Y bueno, si Dios pone en ti el ser parte de esto, aquí están los datos para que puedas depositar o comunicarte directamente con nosotros. Entonces vamos a pasar el tiempo de la palabra.
Vamos a continuar con nuestro estudio en Éxodo. Si tú nos estás ubicando por primera vez, nosotros estudiamos la Biblia versículo a versículo y hemos estado estudiando en los últimos meses Éxodo. El día de hoy vamos a entrar al capítulo número 20 y el título del sermón es Los 10 mandamientos y su propósito en Éxodo capítulo 20. Así que vamos a pedirle a Dios antes de entrar de lleno a la palabra, que nos guíe. Te pido que allá donde tú estés con tu familia me acompañes en oración. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias porque nos das el lujo, el privilegio, Señor, de estar delante de tu palabra, de saber que tu palabra es todo lo que necesitamos, Señor, de que eres tú mismo hablando a nuestra vida, y te ruego que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que use esto para darnos a conocer tu voluntad, quién eres tú, Señor, y que esto se trate únicamente de tu palabra, Señor. Quita cualquier cosa que busque robar tu gloria, Señor, y te pido que Cristo sea exaltado, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces vamos a continuar con nuestro viaje en Éxodo. La semana pasada estuvimos viendo capítulo 19, cómo era esta preparación previa a recibir los 10 mandamientos, cómo están en este momento de Éxodo, están en el monte Sinaí. Dios está hablando a Moisés, dando algunas instrucciones respecto al pueblo, que puedes checar igual ahí en la página respecto a la predicación anterior de Éxodo capítulo 19. Y el día de hoy vamos a entrar al capítulo 20, que es este momento crucial, este momento sumamente importante a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a ver a Dios en este momento que va a dar los 10 mandamientos a Moisés. Así que es un momento no solamente histórico, sino que es un momento que repercute para nosotros hasta el día de hoy, y hoy vamos a ver precisamente eso, no solamente los 10 mandamientos, sino cuál era el propósito, cuál es ese propósito a día de hoy en nuestra vida. Entonces vamos a entrar de lleno al pasaje. Comenzamos versículo 1 de Éxodo 20, mira lo que dice. Dice: luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Recuerda que está el pueblo ahí al pie del monte Sinaí, están viendo, puedes checar en el capítulo 19, cómo hay fenómenos naturales, truenos, nubes, cómo Dios bajó en forma de nube densa, en forma de fuego, también menciona ahí, y están impactados ahí al ver esa magnitud de lo que está sucediendo, y en ese momento dice que Dios le da al pueblo las siguientes instrucciones. Entonces es importante destacar ahí, ¿quién da las instrucciones? Es Dios. Dios está dando las instrucciones, no fue como que a Moisés se le ocurrieron algunas instrucciones, es Dios mismo. De hecho, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 7, versículo 38, cuando está Esteban, este primer mártir de la historia, está presentando su defensa ante el concilio o ante las autoridades del pueblo, están a punto de apedrearlo, y cuando habla precisamente de este momento, cuando Dios entrega los mandamientos a Moisés, dice estas palabras, en Hechos capítulo 7, versículo 38. Moisés, Esteban está narrando la historia, Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Es lo que estamos viendo en Éxodo capítulo 20. De hecho, Jesús mismo dice en Juan capítulo 6, versículo 63, dice: mis palabras son espíritu y son vida. Pero a través del pasaje de hoy, lo que vamos a explicar, nos vamos a dar cuenta de que estas palabras, los 10 mandamientos, la ley, no puede vivificar, no da vida en sí, pero sí nos muestra cuál es el camino de vida, nos muestra quién es la vida, y vamos a aprender eso el día de hoy. Entonces, regresando a Éxodo 20, versículo 2, Dios comienza diciendo esto. Dice: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Y esa es la base donde Dios va a empezar a dar todos los mandamientos. La base es quién es Él. Él es Señor, Él es Dios. No está diciéndole al pueblo de Israel: yo soy un simple Dios, sino que le está diciendo: yo soy tu Dios. Mira, por eso les dice: yo soy quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Entonces no solamente nos dice quién es Dios, sino lo que Dios ha hecho. Es lo que le está hablando al pueblo de Israel, que lo rescató de esta esclavitud a manos de los egipcios. Entonces, si hay algo que notamos al empezar estos mandamientos, y me encanta esto, porque tristemente dentro de la iglesia, dentro del
poco conocimiento o falso conocimiento que a veces tenemos de Dios y de sus mandamientos, pareciera que los mandamientos son un evento aislado. Lo que estamos viendo, el momento histórico donde se están dando los mandamientos, es después de que Dios les ha dado libertad. Me impresiona leer verso a verso porque vemos que los mandamientos no vinieron como un requisito para entonces Dios liberarlos, sino que vinieron como una guía para vivir de una forma que ellos pudieran complacer a Dios. Por eso comienza con una afirmación, que Él es su Señor, que Él es Dios, que Él es quien los rescató ya de Egipto, aún sin antes haber existido estos 10 mandamientos. Entonces es impresionante ver, y en nuestra vida debemos reconocer eso. Si tú eres creyente, primeramente que Él nos creó, nosotros no nos creamos a nosotros mismos, dice Salmo capítulo 100. También debemos reconocer, si tú eres creyente, que Él nos liberó de esa vida de pecado, de la esclavitud del pecado, y es en base a eso que Él da los mandamientos. Dice la palabra de Dios en algún momento que 1 de Juan 4:19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La base para los 10 mandamientos es lo que ya Dios ha hecho por ellos y lo que ha hecho por nosotros. Por lo tanto, aún conociendo o ya conociendo toda la libertad que nos ha dado, sin haberla ganado, sino únicamente por gracia, Él definitivamente tiene el derecho de decirnos qué hacer, y tenemos nosotros, por lo tanto, toda la obligación amorosa, diría yo, de obedecerle por lo que Él ya ha hecho. Y entonces comienzan los mandamientos. Dice versículo 3, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Entonces el primer mandamiento es muy lógico, pudiéramos decir, fluye de este momento que Dios acaba de decirles: miren, yo soy su Señor, su Dios, yo los liberé de la esclavitud de Egipto, y dice, no tendrás dioses aparte de mí. Y en esencia eso es el cristianismo, el que sabemos que solamente hay un Dios, que es Jesús. Y entonces al entender lo que Dios ha hecho, es algo lógico que vemos que Él nos hace, que Él nos rescata. Por lo tanto, no tiene comparación con nadie más, no hay nadie como Él. Mis hermanos, lo que vemos aquí a través de este mandamiento es que Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida. Cristo nos compró no para ser agregado a nuestra vida, sino para ser el Señor y ser el Rey y ser el primer lugar en nuestra vida. Tristemente es muy común gente que dice, bueno, ahora estoy caminando con Cristo, pero ¿sabes qué? Tú ves su vida y dices, ¿de verdad es tu Dios? ¿Es tu Dios Jesús? No pasas tiempo con Él, no lees su palabra, no obedeces su voluntad, no te deleitas en sus promesas, pero externamente dicen que es su Dios. No fue algo que sea su primer lugar, no es la motivación de su vida, sino únicamente es algo que han añadido a su vida. Y Dios está diciendo, mira, yo no quiero que tengas ningún Dios aparte de mí. En ese momento, evidentemente, el pueblo atravesaba en tierras o pueblos ajenos, había dioses paganos en aquel momento, algunos muy famosos de nombre Baal, Astarot o hasta Moloch, y todos esos dioses el día de hoy a lo mejor, aunque los hay, muchas veces alguna persona que se dice creyente podría decir, mira, pues yo no tengo ese tipo de dioses, pero hay otros dioses en la actualidad, y uno de ellos puede ser el dinero, por ejemplo, o el trabajo, la fama, el reconocimiento. He escuchado incluso personas que dicen, mira, es que yo antes de rendir mi vida a Jesús y de vivir para Él y que Él fuera mi motivación, realmente yo vivía en pos del conocimiento. Yo vivía para obtener conocimiento, ese era mi Dios, estudiar, tener títulos, tener reconocimientos. Algunas otras personas, su Dios son las posesiones, casas, carros, inclusive el deporte, son cosas que ocupan el primer lugar. O además puede ser alguna persona como su familia, sus hijos, sus esposos, sus papás, son cosas que ocupan el primer lugar. Mis hermanos, todos, a la luz de la Biblia, todos vivimos para servir a algo. Todos tenemos un Dios. Nadie puede ser independiente como, ok, si tú no sirves a Dios, si tú no sirves al Dios de la Biblia, que es Cristo, tú estás viviendo para servir a algo más. Y yo te pregunto, ¿a quién sirves tú? ¿Qué es eso en lo que tú inviertes tus recursos, tus energías, tus pensamientos, tus emociones? ¿Qué es aquello que da sentido a tu vida cada día? Mi amigo, esa respuesta que viene a tu cabeza, eso es tu Dios. Y dice aquí la palabra, no tengas ningún Dios aparte de mí. Y el fallar en eso se considera idolatría. Dice el segundo mandamiento, versículo 4 y 5, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios,
soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Entonces, el segundo mandamiento está dándolo claro: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o el mar, y no te inclines ante ellos. Entonces, hace referencia aquí primero a una imagen esculpida, grabada, hecha de madera o de piedra, y en ese momento ellos tenían, no precisamente el pueblo de Israel exactamente en ese momento, pero era cultural en otros pueblos ajenos, que ellos tenían dioses que esculpían en forma de madera o de piedra, porque ellos pensaban que la deidad formaba parte de ese ídolo, es decir, que venía como una forma de espíritu y que se anclaba en esa imagen, en esa estatua, y entonces las personas le traían comida o le traían incluso vestido, y es muy claro que eso sigue pasando el día de hoy. Se siguen venerando ese tipo de estatuas, ese tipo de imágenes, y es muy claro ese mandamiento. Mira cómo dice Salmos capítulo 115, versículo 4 al 8, nos define qué son, qué representan estas estatuas, estas imágenes delante de Dios. Dice versículo 4 de Salmo 115: los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro, manos humanas les dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, y tienen nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden sentir, tienen pies pero no pueden caminar, y tienen garganta pero no pueden emitir sonidos. Los ídolos son esto, son obra de los hombres. En ese tiempo se hacían de oro o de algunos materiales también valiosos. A día de hoy se pueden hacer hasta simplemente de yeso, de piedra o de diferentes cosas, pero el principio es el mismo. Es un hecho, es una escultura hecha por manos de hombres, algo inútil. No hablan, no tienen ninguna capacidad de hacer nada, no escuchan, no pueden hacer nada por ti. Y dice la palabra que los que lo adoran se hacen como ellos. Bueno, son tan inútiles que de hecho vemos como personas que veneran estas imágenes o estatuas tienen que cargarlos para llevarlos de un lugar a otro. Lo más interesante es versículo 8: y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Entonces, aquel que hace los ídolos, que confía en estas estatuas, en estas esculturas, es igual que ellos. Tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no pueden hacer nada. Tienen pies, pero no pueden andar. Son personas que están incapacitadas porque su confianza está en alguien completamente incapacitado. Y mira cómo dice Dios en Isaías capítulo 42: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Dios está diciendo: yo no voy a compartir mi gloria con algo, con una estatua, con una imagen. Él es Dios, Él es el único Dios vivo, el único Dios todopoderoso. Por eso dice: no te harás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen y no te inclinarás a ella. Ahora, ¿por qué sucede este tipo de situaciones? Que podría decir, bueno, pero ¿por qué hay gente? ¿Por qué yo me he encontrado gente que venera, que rinde culto a este tipo de imágenes? Bueno, Romanos capítulo 1 nos explica qué pasa en el corazón del hombre que decide hacer esto. Es decir, que deciden hacer estatuas, hacer imágenes, hacer ídolos y adorarlos. Entonces Romanos capítulo 1, te invito a que lo leas con detenimiento en tu casa. Después de decirme en versículo 20 cómo es que Dios muestra su eterno poder y su deidad a través de la creación, es decir, es evidente que hay un Dios vivo y poderoso que creó y que sostiene todo lo que nosotros vemos. Dice versículo 21 que habiendo conocido a Dios, el hombre decide no glorificar a Dios. Dice versículo 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces me dice este proceso que aún el hombre, entendiendo a través de la creación que hay un Dios, es algo evidente que esto no se pudo haber creado por sí mismo, pero el hombre decide endurecer su corazón, envanece su conocimiento, y en lugar de glorificar a este Dios y de honrar a este Dios vivo, cambia la gloria de ese Dios
por una escultura hecha con sus manos. Por eso dice el versículo 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Eso es lo que sucede. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues no es tanto como que nos habla a nosotros, a lo mejor eso de hacer imagen y de inclinarse, bueno, es para otras personas. ¿Qué significa eso de hacer imagen e inclinarse? Bueno, la palabra inclinar habla de posarte, de mostrar reverencia, de honrarla, de servirle. Incluso en el original, cuando habla de inclinarte, habla específicamente de alimentarla, de vestirlo. Es increíble que personas, por no dar gloria a Dios, deciden rendir culto a esas cosas que realmente hasta parece algo ridículo. Tienen que sostener a esto en lugar de que Dios les sostenga a ellos, porque conociendo a Dios profesaron ser sabios, pero terminan haciéndose completamente necios. Ahora, ¿por qué es fácil? ¿Por qué las personas caen? ¿Por qué el ser humano ha decidido ir en pos de estos ídolos hechos con sus propias manos, que no tienen ningún poder, ninguna capacidad? Bueno, yo puedo decir esto: para el hombre es fácil ir en pos de estos ídolos, porque es más fácil estar delante de un Dios muerto, un Dios que no te exige nada, un Dios que no pide que cambies nada ni que des nada, en lugar de tratar con el Dios vivo, al cual implica y te llama. ¿Sabes qué? Si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y sígueme. Para ellos es más fácil ir en pos de estos ídolos, hacerlo a su medida. Yo te doy y espero que me des algo y no te metes conmigo, en lugar de estar delante de este Dios vivo. En Hechos capítulo 17, versículo 29, Pablo está en un discurso en Atenas, están atentos ellos escuchándoles, y él dice: como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. No podemos pensar eso. Esta onda de crucifijos, de colguijes, eso es algo que no podemos pensar que Dios está ahí. ¿Por qué? Nosotros tenemos la imagen de este Dios invisible en una persona. ¿Y quién es esa persona? En Cristo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Si tú quieres mirar a Dios, tú quieres ver a Dios, mira a Jesús. ¿Cómo? A través de su palabra. A través de su palabra. Y dice el Señor: yo soy el Señor, tu Dios fuerte, soy Dios celoso, versículo 5, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Entonces dice que es celoso, y quiero aquí aclarar que Dios no está haciendo como estos celos de: ay, ¿por qué no me haces caso? No puede ser, yo le tengo envidia a esos dioses, hazme tantito caso a mí. Definitivamente no es así, sino que Dios es tan poderoso y nos ama tanto que Él quiere todo de nosotros. Él quiere ser el primer lugar. No es que sea un Dios envidioso de otros dioses, sino que Él anhela que nuestro corazón le pertenezca. Dice la palabra que es de nuestro corazón de donde emana la vida. Él quiere que lo que nosotros vivamos, lo que nos motive, lo que nos mueva, sea Él mismo. Por eso dice ahí, continúa diciendo: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Y quiero explicar esto. No me voy a clavar tanto porque podríamos sacar prácticamente un estudio, y espero alguna vez dar un estudio respecto a este tema. Pero aquí habla de esta influencia generacional o esta maldición generacional, y de repente es interesante que muchas personas han torcido este tipo de versículos hablando de maldiciones generacionales para incluso justificar su pecado. La Biblia no habla en ningún lado de que Dios va a venir a cobrarle a los hijos los pecados de los padres. La Biblia no habla de eso, no habla de que tú serás juzgado por el pecado de tus papás. De hecho, dice la palabra de Dios que aquel que comete pecado será el que será juzgado. Y algunas personas han torcido esto para evadir responsabilidades respecto a su pecado. Mis hermanos, Dios nunca cobra a los hijos los pecados de los padres. Eso sería algo así como un padrino. No sería el padre, sería como un padrino buscando ajustar las cuentas pendientes con alguien más, y Dios no es así. Es increíble escuchar en la iglesia que aunque entendemos o se te enseña que Cristo te ha hecho una nueva criatura, de repente decimos: bueno, sí, ya creí en Cristo, pero hay que romper maldiciones generacionales. Mis hermanos, ¿qué no es suficiente cuando Cristo dijo consumado es? Cuando Él dijo que todas las cosas son hechas nuevas en Él. Yo ponía esto
un creyente no tiene maldiciones generacionales, porque toda la maldición cayó sobre Cristo. Toda la ira completa de Dios cayó sobre Él, todo pecado cayó sobre Él para hacernos libres. Por eso dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es más, no solamente sacan de contexto o tuercen este versículo, sino que incluso se olvidan del versículo siguiente, del versículo 6 de Éxodo 20. Dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Entonces habla de que visita la maldad hasta tercera y cuarta generación, pero está diciendo que a los que aman y obedecen sus mandamientos derrama amor por 1000 generaciones. Mis hermanos, lo que está hablando aquí la palabra de Dios es que muchas veces lo que necesitamos no es romper maldiciones generacionales, sino arrepentirnos de nuestro pecado y en amor a Dios obedecerlo. Cuando vimos que Dios es fuerte y celoso, que no tengamos imágenes, que no nos inclinemos delante de ellas, inmediatamente puede venir a la mente, bueno, le está hablando de otra religión, de aquellos que tienen crucifijos y veladoras y cuestiones de eso, pero en realidad muchas veces nosotros como creyentes también tenemos o hacemos una imagen de Dios que no es bíblica, que no es real. Y esto que estoy diciendo, que Dios es un Dios que cobra la maldad y que se permea en la iglesia y que entonces tenemos que romper maldiciones generacionales y que esto y que el otro, hacemos una imagen de un Dios que no es el Dios de la Biblia, o hacemos una imagen de un Dios que falsamente se ha prometido en este falso evangelio de la prosperidad, donde se te dice que como eres hijo del rey tú nunca vas a padecer y tendrás prosperidad económica, de salud, en tu familia. Y entonces cuando no viene eso que Dios nunca promete, tú comienzas a reclamarle a Dios, has hecho a un Dios a tu imagen y a tu medida, y entonces eso genera decepción de Dios, que realmente no es Dios el que te ha decepcionado, sino son tus expectativas antibíblicas. Son expectativas que Dios no ha hecho, es un Dios hecho a tu medida y por tanto eso es algo que no es bíblico. La palabra de Dios nos está hablando aquí, mira, ¿sabes qué? Tienes que poner toda tu confianza en Jesús y entonces Él te hace una criatura nueva y entonces no hay maldición generacional que romper, sino más bien preguntarle, Señor, ¿qué es eso que tú necesitas que yo me arrepienta, que yo he dejado de caminar en obedecerte y que no lo tengo que hacer para que tú me aceptes, sino entendiendo lo que tú ya hiciste y la confianza de que soy nuevo en Jesús? Dice el tercer mandamiento, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, o diría la Reina Valera, no tomes en vano el nombre de Dios. Dice, el Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Entonces, ¿cómo lo puedo tomar en vano? Bueno, la palabra nombre habla más bien del carácter de Dios. Es menospreciar su carácter, tomarlo a la ligera, andar jurando por su nombre, andar haciendo promesas que después no cumplimos y lo prometes por Dios y cuestiones así, y tú estás mal usando el carácter de Dios, porque Dios sí es un Dios que cumple. Incluso hacer chistes, incluso poner nombres despectivos, incluso utilizarlo, ya sabes, alguna decisión, algún plan y, pues el nombre sea de Dios, pero lo que vas a hacer es algo ilícito, es algo tranza, y entonces eso es utilizarlo en vano. Mis hermanos, el nombre de Jesús es un nombre glorioso. De hecho, dice la palabra de Dios que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo es el más hermoso nombre sobre todo nombre. De hecho, dice la palabra de Dios que algún día toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor. Algunos aquel día van a agradecer por salvación, van a declarar que Él es el Señor y van a dar gloria a Él, pero otros van a también reconocer que Él es el Señor, pero lamentándose y viendo cómo se equivocaron. Así que tú puedes el día de hoy reconocer que Él es Dios, que Él tiene razón y rendirte a Él, o puedes después igual reconocer, porque lo vas a reconocer, que Él tenía la razón y ya no va a haber vuelta atrás. Dice cuarto mandamiento, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Este es, en la Reina Valera diría, el famoso día de reposo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Y este reposo no era nada más para la persona, sino para sus hijos, para sus hijas, para los siervos, para todo el pueblo.
el reposo o el descanso en ese día. ¿Por qué? Versículo 11, pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Entonces, el cuarto mandamiento es santificar este día de descanso o el día de reposo. Ahora, Dios en la creación nos muestra aquí que trabajó 6 días, pero después tomó un día, el séptimo día, como descanso. Ahora, no fue porque Dios estuviera cansado, definitivamente Él no duerme, dice la palabra de Dios, Él no se cansa, pero sí lo hizo para dar pauta a la humanidad. Mis hermanos, nuestro cuerpo necesita un día de descanso. Ahora, en ese momento histórico también estaba marcando un precedente para el pueblo de Israel. En ese momento ningún otro pueblo tenía este día de descanso o este día de reposo. Entonces, cuando venían pueblos extranjeros a querer hacer, por ejemplo, algún negocio con Israel en el día de reposo, el pueblo de Israel decía, mire, es que nosotros hoy no hacemos nada. Y eso era un testimonio para los demás pueblos de hacer evidente que había un Dios sobre ellos, a los cuales ellos respondían en amor por lo que Él había hecho. Era un punto para que ellos pudieran explicarle cómo Él los había librado desde la esclavitud y cómo ahora le obedecían en respuesta a lo que Él había hecho. Era un día que ellos guardaban y que era de testimonio incluso para otros pueblos. Ahora, lo triste es que en el Nuevo Testamento vemos cómo aparecen este grupo de religiosos, de los escribas, los fariseos, y entonces añadieron varias prohibiciones alrededor del día de reposo, y en lugar de ser una bendición el día de reposo o el día de descanso, se convierte en una carga. Se convierte en una carga. Ahora, lo interesante, vemos en Éxodo capítulo 31, cómo extiende un poquito la enseñanza respecto a este día de reposo. Dice aquí que es una señal, mira, dice Éxodo 31, versículo 16, el pueblo de Israel deberá guardar el día de reposo. Primero, ¿quién dice que debe guardarlo? El pueblo de Israel. Y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Otra vez. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y descansó. Entonces la palabra es clara. Es una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Este mandamiento, mis hermanos, es el único mandamiento de Éxodo 20 que no se repite en el Nuevo Testamento. No aparece ya en el Nuevo Testamento para la iglesia. Mira lo que dice respecto a este día de reposo ya en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice, por lo tanto no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, días de reposo. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Entonces los días de reposo, esto de guardar ciertos días, de abstenerse de ciertas comidas, de ciertas bebidas, eran sombra de lo que iba a venir, pero el cuerpo es Cristo. Entonces aquel que celebra el día de reposo, que se aferra, que tiene que hacerlo para cumplirlo, es como aquel que cuando llega a su familiar, imagínate que llega un familiar a visitarte, y en lugar de abrazar a tu familiar, tú abrazas su sombra, te aferras a su sombra. Entonces, eso es lo que sucede. La Biblia enseña esto y es interesante cómo Pablo lo presenta en Gálatas capítulo 4, versículos 9 al 11. Dice, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. ¿Has escuchado esto? Es que seguramente Dios no te está bendiciendo porque no estás guardando el día de reposo y de repente pretendes ganarte el favor de Dios por cumplir ciertos días o ciertos meses. Hay gente que quiere ganar aceptación, aprobación o bendición delante de Dios cumpliendo ciertas cosas como el día de reposo, y cuando no lo haces, entonces viene condena y viene ataque. Por eso Pablo termina diciendo, temo por ustedes, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Pablo está diciendo, no se esclavicen de nuevo en eso. El día de reposo es un día de libertad. ¿Cómo lo vemos como iglesia? Bueno, a la luz de la palabra de Dios podríamos resumirlo así. El día de reposo es la sombra de lo que había de venir, y cuando Cristo vino, pagó el precio de nuestros pecados y ganó por nosotros el reposo de nuestras obras delante de Dios. Por lo tanto, no es necesario guardar un día de reposo como iglesia. Yo sé que va a haber personas,
Esto constantemente te puedes topar con personas que lleguen contigo y te digan, oye, ¿tú eres cristiano? No, pues que sí. ¿Y guardas el día de reposo? Y tú le tengas que decir, mira, no es que guarde el día de reposo como tal, y entonces te empiezan a meter el gusanito, bueno, es que deberías de guardarlo, seguramente por eso te está yendo mal, y entonces cuando te digan eso, de que si tú guardas el día de reposo, tú diles, mira, sí lo guardo, y no solamente el sábado, sino el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, porque todos los días reposo o descanso en la obra perfecta que Cristo ya hizo como mi Señor, como mi Salvador. Yo vivo en ese reposo, en que Él ha ganado el que yo repose de mis obras para tener la relación con Dios, y yo descanso únicamente en lo que Él ya hizo. Yo les decía a mis hermanos, el problema de que los judíos alteraron, Dios quería poner este modelo, y creo que eso es bueno, y hasta por salud, descansar un día. Nosotros necesitamos descansar, pero los judíos lo alteraron y lo llevaron a este punto de que era tal su obsesión por guardarlo que ahora había todo menos descanso. Había todo menos descanso. Por eso yo ponía esto para reafirmar la idea. Cristo es Señor del día de reposo. Él nos da descanso de intentar alcanzar nuestra propia salvación. En Él descansamos de nuestras obras y confiamos en su obra por nosotros. Confiamos en su obra por nosotros. Por eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 10, pues el que ha entrado a su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Aquel que te diga, oye, guardas el día de reposo, tendrías que estarlo guardando. Mira, dile, yo ya estoy en el reposo que Cristo ha conquistado para mí. Yo descanso en Él, no solamente un día, sino todos los días. Entonces, llegamos hasta este punto, prácticamente casi ya la mitad de estos primeros 4 mandamientos nos han hablado mucho de lo que tiene que ver Dios con el hombre, pero los siguientes mandamientos tienen que ver con nosotros y con las personas que nos rodean o con nuestro prójimo. Y comienza con este mandamiento, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, aquí está hablando básicamente lo que nosotros vemos, y Jesús lo va a reafirmar en el Nuevo Testamento, cuando Él dice, miren, toda la ley se cumple en estos 2 mandamientos, en que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y que ames al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿quién es el prójimo más cercano que tenemos? Definitivamente nuestros papás. Y de hecho, Efesios capítulo 6, versículo 2, Pablo va a reiterar después de que en versículo 1 dice que obedezcamos a nuestros padres porque esto es justo, Pablo continúa diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¿Te fijas cómo Dios nos dice, tienes que honrarlo? Pues porque es tu padre. Ya ves cómo somos los papás de, pues tienes que obedecerme. ¿Por qué? Pues porque soy tu padre. No, Dios dice, mira, te irá bien, te irá bien. Honralo, es lo justo. Ahora, ¿qué significa honrar? Bueno, podemos decir que honrar es dar peso a su autoridad, es respetarlos por lo que ellos representan. Los papás, de repente, como hijos, no los respetamos y no les damos ese lugar cuando comenzamos a hablarles como niños, por ejemplo, cuando comenzamos a menospreciarlos. Aquí dice darles el peso. Cuídalos cuando ellos crezcan. Ahora tú ve por ellos, sé paciente con ellos. Yo sé que muchas veces los papás tienden a repetir hasta incluso las mismas historias, pero mira, una manera de honrarlos y de amarlos es mostrar interés por lo que ellos son y por lo que ellos también han hecho por ti. Jóvenes, definitivamente el llamado es el mismo, no solamente obedecer porque es justo, sino honrarlos, y Dios está poniendo ahí esto. Entonces, vemos aquí esta parte. Ahora, lo interesante es que Jesús usa este mandamiento, y esto es algo muy sutil, de esos pecados que parece que no son tan graves, pero Jesús usa este mandamiento de honrar a los padres para darnos una explicación de cómo es que podemos disfrazar muchas veces de religiosidad algunos pecados, dejar de hacer algunas cosas que Dios nos llama a hacer e incluso maquillarlos con cuestiones espirituales. Mira cómo dice Mateo capítulo 15, versículo 4 al 6. Dice, por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarles porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De repente estamos en esta situación
que tus papás necesitan de ti en cuestión de recursos, de tiempo, y a veces uno quiere salirse con la suya y utiliza a Dios como pretexto, ¿no? Mira, mamá, papá, pues me hubiera gustado apoyarte, pero eso con lo que yo te iba a apoyar, pues se lo tengo que dar como ofrenda a Dios. Yo prometí que le iba a cumplir a Dios, y no hablo únicamente en términos económicos, sino en términos de tiempo también. Por eso dice después Jesús: de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Cuando hacemos eso, estamos invalidando el mandamiento por tradiciones, estamos invirtiendo lo que realmente Dios le da prioridad. Entonces aquí está el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El segundo mandamiento, ya de este ser que tiene que ver con el prójimo, dice no cometas asesinato. No cometas asesinato. Es el versículo 3. Entonces está hablando de no matar. Evidentemente la vida es un regalo de Dios. Nosotros como seres humanos hemos sido hechos a la imagen de Dios. Entonces, al asesinar a un hombre hecho imagen de Dios, es un ataque directo contra Dios. Lo vamos a ver la semana que entra en Éxodo capítulo 21, las consecuencias graves de este crimen. De hecho, se pagaba con pena capital. Era algo muy serio aquel que asesinara a otro hombre. Pero Jesús lo interpreta en Mateo capítulo 7, versículo 5, y enseña exactamente lo que significaba. Aquí lo explica en una frase. Mateo capítulo 5, 21 dice Jesús, y Jesús no hace otra cosa sino explicarlo nuevamente. Dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo os digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Entonces Jesús pone el estándar más alto. Dice, mira, el asesinar o matar a alguien no es solamente cuando lo haces físicamente, sino aun cuando te enojas con él, cuando lo insultas, cuando lo maldices. Eso es quebrantar el mandamiento. El mandamiento no tiene que ver necesariamente con que lo hagas físicamente, sino que en tu corazón. Y la neta, ¿cuántas veces no hemos hecho eso? Ya sabes, el vecino 3 de la mañana prende su música a todo volumen y hay un sentimiento de quisiera terminar con él. Bueno, Dios le está poniendo, mira, si tú has llegado a pensar eso, que lo ha pasado, jugando algún partido, te dan alguna buena leña, y entonces tú te levantas airado, pecas, insultas, y de repente dices, mira, es que eso ya es igual que asesinar, y estamos quebrantando la ley. Evidentemente aquí puede entrar también esta parte del aborto, entendiendo que desde que ese embrión hay vida, dice la palabra de Dios. Dice, el embrión vieron mis ojos, dice la palabra de Dios. Entonces Dios está poniendo esto como un mandamiento, y muchas veces, creo yo, definitivamente hemos quebrantado este mandamiento. El siguiente mandamiento dice: no cometas adulterio. Ahora, adulterio no solamente es una relación sexual fuera del matrimonio, sino que adulterar o ser infiel a tu pareja, sino que adulterio también tiene que ver con el soltero, también tiene que ver con alguien que no está casado. La palabra adulterar es como cuando, no sé, en tu vieja vida yo lo llegué a hacer, que te ofrecen una bebida, pero viene adulterada. Es decir, le metieron algo que no era original de su diseño, no es lo que debería ser. Bueno, adulterar es contaminar el ideal del matrimonio para Dios. Para Dios, dice la palabra de Dios, que dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. La única manera de tener relaciones lícitas es estar casado delante de Dios. Eso es. Fuera de eso, fuera del matrimonio, aún unión libre, por mucho que la sociedad lo establezca como algo válido, es algo que a la luz de la palabra está adulterando el diseño original de lo que Dios ha dado para la relación entre las parejas. Ahora dice también Jesús, reitera en Mateo 5:27, dice: han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces Jesús vuelve a decirlo. Jesús pone el estándar muy alto. A lo mejor tú no le has sido infiel físicamente a alguien, a lo mejor no has tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero ¿qué tal la manera en que tú miras las personas que aparecen en Facebook, a tus compañeras, a tus vecinas, a tus amigas? Y de repente entiendes que lo has mirado con pasión sexual y dice Dios: mira, aquel que ha mirado a una mujer así ha cometido adulterio en el corazón. Ha cometido adulterio en el corazón. Dice incluso la palabra de Dios que es un pecado que tiene consecuencias graves. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 32:
Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás. Su vergüenza no se borrará jamás. Tú estás diciendo, mira, guárdate, eso no va a quedar impune, va a haber graves consecuencias. Va a haber graves consecuencias. Dice octavo mandamiento, no robes. No robes. Es claro, conciso. Y de repente en el Nuevo Testamento aparece también Efesios 4:28, dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Me encanta ahí, trabaja en un trabajo digno. Entonces dice, si eres ladrón, deja de robar. A lo mejor dices, bueno, pues yo la neta, si yo nunca he robado dinero, nunca he robado como mercancía, como tal. No, mi hermano, pero ¿qué tal pides dinero prestado y no pagas? Y ya, nunca regresó. Solo te la pasas, aparte de robar, le añades mentira. Te la pasas diciendo que vas a pagar y pagar. Literalmente estás robando. ¿Qué tal el tiempo? A lo mejor en tu trabajo tienes algún horario establecido, pero tú llegas tarde, o tienes un horario de salida y te vas temprano, o tienes cierta jornada laboral y tú eres vivo y entonces te gusta a lo mejor perder tiempo en redes sociales, haciendo cosas que no son parte de tu trabajo, y entonces también terminas robando. Estás robando porque no estás realmente haciendo por lo que se te está pagando. Luego continúa el noveno mandamiento, versículo 16. No des falso testimonio contra tu prójimo, es decir, pues no mientas, no digas mentiras, no acuses falsamente a tu prójimo. Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, no hay mentiras piadosas, no hay mentiras blancas, por decirlo así. No existe esta mentira, dice un cantante, ¿no? Dice que una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. No, delante de la palabra de Dios, una mentira es un pecado. Y de repente pensamos o nos imaginamos cuando hablamos de mentir como en algo muy grotesco, ¿no? Pero de repente también podemos entender como mentira el exagerar las cosas. Cuando nosotros hablamos de más y no, es que yo fui y peleé y derroté a 20 chavos yo solo, y así de que exageras las historias, exageras lo que sucede, eso también es mentira. Cuando nosotros generamos falsas expectativas, por ejemplo con nuestra familia, y sabes que ahora sí, el fin de semana voy a reparar esto en la casa y vamos a salir con los niños, y tú no cumples lo que dices, eso es mentira. Es una falsa impresión, es hacerle creer a alguien algo que tú no eres. Incluso guardar silencio cuando están diciendo algo que sabes que no es verdad, pero tú quieres ser educado, políticamente correcto y no meterte en problemas. El guardar silencio también muchas veces es estar mintiendo. Jesús habló de este peligro, incluso él habla fuerte, hablando que Satanás es homicida desde un principio, que es peligroso y que es el padre de mentira. Mira cómo dice Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Mis hermanos, es duro esto. De repente, ay, no pasa nada, que total, mis hermanos, para Jesús es algo tremendo. Y si tu vida es caracterizada por una mentira, Cristo definitivamente te está hablando, arrepiéntete, hay perdón de pecados en Él, pero no te engañes, porque tú estás viviendo no como un hijo de Dios, sino como un hijo de Satanás. Es lo que dice la palabra de Dios. El último mandamiento, a lo mejor ya vamos a cerrar los mandamientos, y tú a lo mejor dices hasta aquí, bueno, pues ahí medio salí, la libré, no salí tan mal, yo no, así como que robado, pues no, ni cometí adulterio, no he matado a nadie, yo pues hablo la verdad. Es más, a mí hasta me tienen que frenar, porque yo siempre tengo que decir lo que yo digo, y ese ya es otro tema también. Pero de repente a lo mejor llegas hasta aquí, sientes que no estás tan mal, pero llegas al versículo 17 y mira lo que dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Eso es codiciar. Codiciar me habla de desear algo que no es mío, desear algo que no me pertenece. Y dices a lo mejor, bueno, qué bueno que mi prójimo, mi vecino, no tiene bueyes, no tiene burros, pero luego dice también ni su esposa, ni su sierva, ni ninguna cosa que le pertenezca. Entonces,
Cuando me habla este último mandamiento, a diferencia de los demás que tienen que ver con hacer algo, este mandamiento es algo que muchas veces no se ve. Tiene que ver todo en el corazón. Por eso es un pecado sumamente peligroso y a veces difícil de realmente arrepentirnos. Mis hermanos, codiciar no tiene que ver con algo externo, sino con algo interno. Es cuando ves a tu amigo sacando su celular, iPhone 10, 15, ya no sé ni cuál va, y entonces lo ves y tú dices, ay, ¿por qué no tengo yo ese celular? Es más, hasta quisiera que se le cayera o que se lo robaran. O tu cuate, tu vecino llegando en un carro nuevo, tu amiga platicándole que fue y que su esposo le regaló un montón de zapatos, y entonces tu corazón desea no solamente sus zapatos, sino a lo mejor hasta su esposo, porque la procura, y ves a sus hijos que le obedecen, y entonces tú codicias a lo mejor hasta su familia. Bueno, todo eso no se ve, pero es algo que sucede dentro del corazón, y entonces es lo que estamos viendo aquí, que es uno de los pecados más peligrosos porque no se ve. Los demás pueden ser descubiertos, la mentira, el adulterio, el robar, pero la codicia realmente no es algo que se pueda ver. No solamente eso, hasta dentro de la iglesia. A lo mejor codiciar el ministerio de alguien más también puede suceder, y de repente dices, wow, yo no me había dado cuenta, y es por eso que quizá me sentía atorado. Ahora, Pablo nos habla en Romanos capítulo 7, versículo 7, tú puedes leer también en Filipenses 3 cómo es que Pablo se define a sí mismo que era un celoso de la ley, que irreprensible ante la ley. De hecho, varios teólogos han dicho de alguna forma, si hubiera podido alguien salvarse por cumplir la ley, definitivamente hubiera sido Pablo. Evidentemente no es así. Pablo llega y nos explica en Romanos capítulo 7, léelo con detenimiento en tu casa, pero dice que llega el momento cuando ve la ley, este mandamiento de no codiciar, y entonces él se da cuenta que está muerto. Entonces lo que queremos decir es que los 10 mandamientos, la ley, nos muestra el estándar de Dios, nos muestra lo que Dios requiere, lo que Dios exige de nosotros. Por eso Mateo, Jesús hablando, menciona esto en Mateo capítulo 5, versículo 48. Este es el estándar que espera Dios a través de sus mandamientos. Dice Jesús, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Es perfecto. Es el estándar de Dios, perfección, guardar todos estos mandamientos. Eso es lo que implica el carácter de Dios. Y mi hermano, no solamente muestra el carácter de Dios, sino que definitivamente muestra nuestra incapacidad. Al pararnos y leer todo esto, debemos llegar a la conclusión de decir, eso es imposible. Mira lo que produjo en el pueblo de Israel, regresando a Éxodo 20, después de escuchar en este momento de que les está explicando los mandamientos, que oyen los truenos, todo esto. Mira cómo reaccionan ellos. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Lo primero que el pueblo hace al escuchar los mandamientos es alejarse. Tienen miedo, ellos dicen, este es un Dios santo, Dios demanda todo eso de nosotros. Mejor me voy, mejor me alejo. Si Dios espera que yo cumpla todo eso, mejor me voy, no vaya a ser que Él me consuma, porque realmente yo he pasado por alto, yo he violado todos esos mandamientos. Mis hermanos, cuando nos paramos delante de los 10 mandamientos, delante de la ley, ante este Dios santo que exige ser perfecto, es una terrible noticia. No hay esperanza, y me temo que muchos se han quedado ahí, con la imagen de este Dios, manteniéndose a distancia, temblando de miedo al ver su incompetencia y al saber que es imposible para ellos cumplir el estándar de Dios. Pero mira lo que continúa haciendo el pueblo de Israel. Dice el pueblo de Israel, entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Lo que dice el pueblo es, Moisés, sé tú nuestro mediador. Tú habla con Dios, que Él te habla a ti, tú nos hablas a nosotros. Nosotros obedeceremos y listo, pero no queremos estar ante Él porque vamos a morir. Están pidiendo la intervención de un mediador. Mis hermanos, cuando vemos los mandamientos, el estándar de Dios, la gloria de Dios, su grandeza, pero vemos nuestra incompetencia, lo que provoca en nosotros es hacernos hacia atrás, el ver nuestra imposibilidad o incapacidad de cumplir ese estándar, y entonces necesitamos a alguien que se interponga entre Dios y nosotros. Necesitamos a alguien que nos ayude con esto. Bueno, mis hermanos, la Biblia menciona un mejor intermediario, no a Moisés,
sino a Jesús. Mira cómo dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, lo que la palabra de Dios dice, mira, no es ni el Papa, no es un cura, no es ni un sacerdote, no es el pastor tampoco, no es otra persona a la que tienes que poner como intermediario con Dios, no es Moisés definitivamente. Hay un único mediador que es Jesucristo hombre, y Él se dio en rescate por nosotros. Entonces están en este punto pidiéndole a Moisés que intervenga, y continúa diciendo versículo 20, dice: no tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Entonces la ley estaba puesta ahí de tal manera que ellos pudieran escucharlo y llevarlo a cabo, pero también para que ellos pudieran tener temor de Dios. Ellos están viendo la gloria de Dios en estos fenómenos naturales. En ese momento hay temor. ¿Sabes qué, Moisés? Mejor que te hable a ti, nosotros no queremos acercarnos. Y de repente, cuando tú estás tan cerca de la gloria de Dios, lo que genera en ti es temor y querer obedecer. Tú ves a Dios, tú ves lo que Él exige, tú sabes lo que Él ha hecho ya por ti, y entonces quieres obedecer. Pero mientras se van alejando, y vamos a ver al pueblo de Israel cómo se va a ir alejando poco a poco, se va a ir acabando el temor de Dios que había en ese momento. Vamos a ver las semanas que vienen, porque cómo es que no pasaron muchos días, y entonces el pueblo se comienza a alejar con Aarón. Ven que Moisés no baja del monte y le dicen a Aarón: oye, haznos un Dios para que adoremos. Entonces juntan todo el oro que tenían, lo funden y sale un becerro de oro. Moisés baja con las tablas de la ley y ellos ya están adorando a este becerro. Mis hermanos, el temor de Dios acaba o se apaga si nosotros estamos alejados de Él, y así va a suceder con el pueblo de Israel. Pero en este momento el temor es sano, y la motivación también es que eso les impida pecar. Continúa diciendo versículo 21: así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. ¿Qué hace Dios entonces? ¿Qué hace Moisés, perdón? Se acerca ante un Dios como este. Mis hermanos, ¿cómo Moisés, si en algún momento había cometido un asesinato, en algún momento había realmente postergado el llamado de Dios, cómo es que él se acercaba tan confiado ante un Dios que estaba mostrando esa gloria y ese estándar? Definitivamente Moisés había entendido la gracia de Dios. Moisés sabía: mira, si Dios hubiera querido destruirme, ya ha tenido un buen de motivos para hacerlo, pero Dios me ha dado gracia. Y Moisés en este momento se acerca porque sabe quién es Dios, y que sabe que a pesar de que le ha dado motivos para destruirlo, sigue teniendo un acceso al trono abierto únicamente por gracia de Dios. Y Dios responde a esta reacción, esa reacción que tiene el pueblo de Israel cuando tiemblan, se alejan. Mira la respuesta de Dios, versículo 22. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel lo siguiente: ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo, ni de plata ni de oro, que compita conmigo. Hagan un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Construyan un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. No suban escalones para acercarse a mi altar. Si lo hacen, alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez. Entonces, lo que hace Dios después de la reacción del pueblo es dar instrucciones acerca de que lleven a cabo un sacrificio. Van a hacer un altar para mí, háganlo de tierra o de piedra entera, porque el valor del altar no está por encima de lo que va a haber ahí. Y entonces les está ordenando que den ofrendas de paz. También lo vamos a estar viendo más adelante. Pero básicamente lo que sucedía en ese momento es que cuando se sacrificaba un animal, era un animal evidentemente inocente, limpio. La persona llegaba con el animal que iba a hacer el sacrificio, ponía sus manos sobre ese animal, y lo que hacía simbólicamente era transferir sus pecados a ese animal. Y lo que hacía o lo que decía era lo siguiente: este animal inocente está pagando lo que yo debería de pagar. Está pagando lo que yo debería de pagar. Y eso es impresionante. Lo que Dios hace
después de la reacción del pueblo de querer alejarse al ver su estándar de perfección, y les ordena que vengan y presenten un sacrificio para en ese momento puedan cubrir su pecado y puedan acercarse a Él. Vamos a ver a lo largo del Nuevo Testamento cómo es que eso lo iban a estar haciendo constantemente. ¿Por qué? Pues porque iban a volver a pecar, y entonces comienza este ciclo de sacrificios y comienza a instituirse este ritual de cómo una persona tenía que tomar un lugar en su lugar para con su sangre cubrir ese pecado. Entonces, ponía el título, ¿qué es la ley y cuál es su propósito a lo largo de todo esto? ¿Cuál es su propósito entonces de la ley en el Nuevo Testamento? Mira lo que dice claramente, y me encanta porque de repente, quiero poner esto, de repente nos quedamos en esta parte de únicamente el miedo, y es imposible acercarnos a Dios, y entonces nadie quiere saber de Dios, porque si Él exige eso, yo ya chafié, ya en algún momento caí en algo así. Pero mira lo que dice, ¿cuál es el propósito de la ley? Dice, obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley demanda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Entonces, primer propósito, el propósito de la ley es mostrarnos los pecadores que somos, hacernos inexcusables, decirnos, sí he pecado delante de ti, y eso es una terrible noticia. No hay esperanza. La ley nos pone todos en la misma condición delante de Dios. Por eso dice Romanos 3:23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que hace la ley de una manera práctica, te lo puedo decir, es como un espejo, donde tú te ves reflejado y entonces te das cuenta de lo que está mal. A mí me encanta comer mango, por ejemplo, pero el mango es una de esas frutas que siempre acabas, para que te sepa rico, te lo tienes que comer y despedazarlo, y acabas todo mugroso de la boca. Entonces, ya estás mugroso, vas a un espejo y entonces ves en dónde está mugroso. Pero tú no puedes tomar el espejo y lavarte la cara con el espejo. Tú necesitas tomar agua y entonces lavarte lo que está mal, lo que está sucio. Bueno, la ley es un espejo. La ley no nos puede limpiar, pero sí nos lleva a la sangre de Cristo, que sí puede limpiarnos de este pecado. Cuando leemos la ley nos damos cuenta, ¿sabes qué? Simplemente y sencillamente no tengo ni para dónde hacerme. Soy un pecador, merezco el juicio de Dios, no tengo esperanza. Y te digo, algunos se quedan en esa parte, por lo tanto no me quiero alejar. Yo le he fallado a Dios, yo no he cumplido lo que Dios dice. Y entonces viven alejados o apartados. Pero dice que el propósito de la ley es ser este tutor o este ayo. Dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, ser un ayo es ser un tutor, una guía que nos lleva de la mano de Cristo a fin de que sea Él el que nos justifique. De esa manera somos declarados justos por la fe en Él. La ley nos deja desnudos, nos deja expuestos, nos muestra nuestra incapacidad, pero entonces nos lleva a reposar en aquel que es capaz. Dice Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesús y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces hay dos partes. Mira, o tú lo haces cumpliendo toda la ley o lo haces descansando en Jesús. Y aquí está diciendo, mira, la verdad, todos hemos pecado. La única forma no va a ser que nos declaren justos por la obediencia a la ley, que tendría que ser la obediencia perfecta, sino por la fe en Jesús, aquel que cumplió la ley a la perfección. Por eso Jesús iba a decir en los evangelios, Él dice, yo no vine a abolir la ley o abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y más adelante le dice mismo Jesús, miren, si su justicia no es mayor a los escribas, a los fariseos, que eran los religiosos más visibles, tú veías un escriba y un fariseo y tú decías, ese cuate es impecable, nadie puede ser más justo que él, externamente cumple toda la ley, toda la religión. Y Cristo dice, miren, aún toda esa justicia no puede hacerte entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿con qué justicia? Con la justicia que Dios da, la justicia que viene por la fe
en Jesús. Mira cómo dice 2 Corintios 5:21, es este versículo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. De una manera más actual, mira cómo dice muy claro: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. No para hacer como que no pasó nada y entonces somos inocentes, no. Somos inocentes por medio de Cristo. Entonces Cristo viene, toma nuestro lugar. Él no desecha la ley, sino que Él cumple la ley, de tal manera que Él puede tomar nuestro lugar en la cruz como ese cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y entonces por la fe en Él nos da su justicia. Es la justificación. Es la justificación. ¿Qué es esto que Cristo hizo en cuestión de la justificación? ¿Qué es la justificación? Y de repente no entendemos claramente esto, mi hermano. Lo que la ley hace es: tú no puedes cumplirla, estás en terrible situación con Dios, una deuda que no puedes pagar y un castigo eterno que vas a pagar porque has pecado contra un Dios santo. ¿Cómo puedo entonces yo pagar esa deuda? Tú no puedes, pero Cristo la pagó en tu lugar. Lo que la justificación hace, evidentemente, ante nuestra incapacidad de ser justos, el ser justificado es que Dios te trata, por la fe en Jesús, como si tú nunca hubieras pecado. Y entonces, como Dios no te ve como si no fueras pecador, sino que ve a Cristo, entonces te ve también como si tú hubieras obedecido. Eso es la justificación. Dice: nosotros no seremos salvos aunque no cumplamos la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Algunas veces malentendemos: nosotros somos salvos, ya no importa la ley, ya con nosotros Dios ni tomó en cuenta la ley. No, nosotros no vamos a ser salvos aunque no cumplamos la ley, sino porque Cristo recibió el castigo por esa ley que desobedecimos y Él la cumplió perfectamente en nuestro lugar. Y por la fe en Él, esa obediencia perfecta, esa justicia perfecta, ese estándar que Dios demanda, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto, ese perfecto que es Cristo, por la fe en Él, nos es dada a nuestro favor. Entonces la justificación va más allá. No solamente Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado, porque Cristo ya pagó ese castigo, sino que además nos ve como si hubiéramos vivido la vida perfecta de obediencia de Jesús. Eso no solamente es misericordia, que retiene el castigo que mereceríamos, sino que nos da gracia, nos da estos méritos de Jesús a favor nuestro, únicamente por la fe en Él. Por eso yo ponía esto: cuando entendemos lo que tenemos en Cristo, eso nos mueve a obedecer. No es ley externa, sino el amor de Jesús de adentro hacia afuera, y por eso cumplir la ley ahora es un fruto de estar en Él. No para salvación, subraya eso, no, la salvación es por pura gracia, dice Efesios 2:9. ¿Qué mérito podríamos tener? Es únicamente por su gracia. Entonces obedecemos no para salvación, sino entendiendo lo que Él ya hizo y que su ley es buena, santa y recta, dice Romanos capítulo 7, versículo 12. De ahí que la palabra de Dios, cuando han nacido de nuevo, entienden lo que Dios hizo y que sus mandamientos son buenos. Dice primera de Juan capítulo 5, versículo 3: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, el propósito de la ley, mis hermanos, es poner en claro el estándar de Dios, poner en claro nuestra incapacidad, y entonces pararnos delante de Él, delante de la ley, y decir: es que es imposible, yo no puedo cumplir ese estándar, soy pecador, mis hermanos. Por eso es irónico que como creyentes caigamos tristemente en este jactarnos de algo, en mirar, menospreciar a los demás. Mis hermanos, como creyentes, yo te lo digo como pastor, yo hoy estoy igual de necesitado de la gracia de Dios, soy igual salvo por la gracia de Dios como aquella persona que está escuchando por primera vez esto. Todos nosotros hemos pecado, y ese Jesús que se hizo hombre y tomó nuestro lugar en la cruz fue el que nos reconcilió, el que intermedió para que nosotros podamos estar en paz con Dios. Por eso dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquel que definitivamente ha entendido esto, ha creído en Cristo, ahora guarda sus mandamientos, pero no los guarda para ser salvo, no los guarda perfectamente, evidentemente, porque estamos en una batalla, en un cuerpo caído, pero sí anhela celosamente caminar, ya no para ganar un favor, ya no para ganar una bendición, sino porque entiende que la mayor bendición, el mayor favor, ya lo hemos recibido en Jesús.
únicamente por gracia, únicamente por la fe en Él. Así que, mi hermano, si podemos decir algo, la ley está diseñada para definitivamente mostrarnos que nuestra justicia no puede venir por la ley, sino que va a venir únicamente por depositar nuestra confianza en Jesús, creer en Él como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y entonces entender que es Jesús el único camino hacia el Padre y únicamente por la fe en Él. Así que si tú has escuchado esto, yo te invito a que pongas tu confianza en Jesús, que abandones tus méritos, que dejes de pelear en tus fuerzas intentando cumplir algo que es imposible, y que más bien te enamores tanto de lo que ya Cristo hizo, de lo que ya Cristo ganó a tu favor, que tú eras incapaz de hacerlo, y sea ese amor, ese perdón, esa salvación inmerecida lo que te mueva a vivir. Por eso decía Pablo esto, que el amor de Cristo nos constriñe, me constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a dar gracias a Dios por esto. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor, tu palabra es clara. Gracias por este pasaje, Señor. Gracias por darnos el privilegio aún de que tú nos has hablado versículo a versículo y de entender en qué momento se dio esto, Señor. Gracias porque tú lo diste una vez que tú ya los habías liberado, los habías salvado, les habías mostrado gracia, tu favor, y no lo haces como un requisito, Señor, sino como una norma. Tu palabra dice que tu ley es santa, es recta, es buena. Tus mandamientos no son gravosos, sino que aún procuran nuestro bien, Señor. Y gracias, Señor, porque en Cristo tenemos todo, Señor. Gracias porque es impresionante tu evangelio, Señor. Es impresionante lo que Jesús hizo y ganó a favor nuestro en la cruz, no solamente cargando con ese castigo que nosotros merecíamos, sino el darnos por la fe en Él esta obediencia perfecta, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a caminar ya en esta aprobación que tenemos, no por nuestras obras, sino por Cristo, y que sea un gozo permanente, Señor. Mis hermanos, si hay seres que somos los seres más bendecidos, más privilegiados, y deberíamos ser los más gozosos en este mundo, somos nosotros como creyentes, Señor. Porque en tu gracia has decidido abrir nuestros ojos, en tu gracia has decidido no solamente saldar la deuda que teníamos por causa de nuestros pecados, sino encima de todo regalarnos esa obediencia perfecta de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido que esto sea la motivación correcta para vivir tu benignidad, tu bondad, tu amor, tu paciencia, Señor. Gracias porque al pie de la cruz, incluso pararnos delante de la ley, todos quedamos exactamente igual, todos quedamos destituidos de tu gloria, y gracias por este Cordero, por Jesús, porque en Él somos aceptos, en Él somos amados, en Él somos aprobados, Señor. Te pido que ante nuestros corazones, y que, como decía Pablo a los Gálatas, nos guardes de desviarnos en cosas que son inútiles, Señor, y que descansemos y moldemos nuestra vida a este Evangelio en Cristo, Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, iglesia. Saludos. Hosanna,